Álvaro Uribe está reconociendo que la economía está progresando en la Colombia de Gustavo Petro. Las ventas de motos superarán las 800.000 unidades. Los intereses ya están a la baja, la inflación también. Parece que reconforta el consumo en este diciembre. Las bonanzas son contundentes. Una cosecha de café aproximadamente de 13 millones de sacos de buena calidad. Las lluvias y el sol fueron pródigos en su punto. El precio internacional alrededor de $3 la libra y la carga a más de 2 millones de pesos. Dinero que irradia toda la economía. No se lo vayan a creer tanto. Esto es una gran trampa y atención Colombia para lo que se viene. El uribismo se está viendo en la obligación de reconocer las virtudes económicas que ha logrado el gobierno de Gustavo Petro, porque salta a la vista la dinamización que hay en diferentes mercados como el agrario o el turístico, la reducción generalizada de la inflación, el flujo del dinero constante, la reducción de la pobreza, la salida de 2.5 millones de personas de la inseguridad alimentaria y muchísimos casos más. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay aquí una estrategia de la clase política tradicional que ya están aplicando y esperan ver sus resultados en el 2025. Vamos a compartir esta información para que por favor todos nos enteremos. Personajes como Uribe resaltan los logros económicos con el único fin de restarles mérito, diciendo que ese crecimiento es producto de bonanzas temporales, dizque vaticinando que para el próximo año vamos a ver un declive económico. Y esas afirmaciones no son fortuitas, porque al mismo tiempo que las enuncian, desaprueban en el Congreso la ley de financiamiento, que buscaba adquirir recursos ante la que hoy puede ser una de las más grandes crisis presupuestales de nuestra historia, como resultado principalmente de las deudas gigantescas que vienen de gobiernos anteriores, y especialmente del de Iván Duque, con los billones de dólares en préstamos que sabemos se tuvieron que hacer para poder atender la problemática del COVID-19. Ojo, los impuestos propuestos sobre esta ley de financiamiento no recaían sobre la canasta familiar, que para encarecer los huevos, como nos estaban diciendo. Eso lo intentó fue Iván Duque en el 2021. A lo que le iban a poner impuestos era a mercados como el de las apuestas digitales, para poder lograr sostener una inversión que hasta ahora ha sido fundamental y productiva en áreas en específico como precisamente el campo. Entonces mire de qué es que trata el plan. Por un lado crean el imaginario de que el progreso económico actual de nuestro país es ficticio, y por el otro toman decisiones de desfinanciamiento para ahogar al gobierno en términos presupuestales y para impedirle moverse financieramente en medio de un endeudamiento histórico que lo amarra de pies y manos y no le permite seguir invirtiendo en el agro, en el turismo, como lo ha hecho hasta ahora, para seguir viendo los grandes resultados que todavía se siguen entregando. El director en Derechos Humanos y Paz del Departamento Nacional de Planeación explica muy bien el tema en términos de deuda histórica que le han dejado al actual gobierno, negar la ley de financiamiento en el Congreso, al tiempo en que se ignora el endeudamiento multibillonario histórico, y al tiempo intentar también ocultar el crecimiento económico colombiano exitoso que reduce la pobreza y la inseguridad alimentaria. Es, ya sabemos, una jugada política más, con la que quieren no arruinar a Petro, eso ya no importa, sino arruinar y destruir al país mismo. Estamos viviendo una de las crisis presupuestales más grandes en la historia de nuestro país, y esa es la realidad. Compromisos adquiridos por vigencias futuras por gobiernos anteriores, 143 billones de pesos. Pagos del gobierno al Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles, 50,9 billones de pesos. Pago de intereses de la deuda neta del gobierno nacional central, 24,9 billones de pesos, solamente en intereses. Deuda de corto plazo con el Fondo Monetario Internacional en la pandemia, 21,6 billones de pesos. Deudas al sistema de salud como resultado de la pandemia, 7,2 billones de pesos. Compensación de la opción tarifaria a empresas comercializadoras y distribuidoras de servicios públicos, 5,9 billones de pesos. Eso nos da un total de 254,2 billones de pesos. 254,2 billones de pesos de endeudamiento, Dios mío. Con eso se compra un país entero. Y rechazan una ley de financiamiento que ponía impuesto a las grandes industrias de las apuestas digitales. Y además de eso, esa que era la ley de financiamiento con menor monto en comparación con las anteriores leyes de financiamiento aprobadas en gobiernos anteriores. Esa desaprobación definitivamente no fue un logro para el pueblo. Estamos ante la conjunción de tres grandes realidades. La primera, una deuda de muy mal perfil que nos dejó el gobierno anterior, una deuda muy alta, con unos intereses muy altos
y a pagar en corto plazo. Es decir, el gobierno Duque, creo que esto es deliberadamente dejó endeudado a este gobierno. En segundo lugar, ustedes saben que buena parte de la estimación del presupuesto general de la nación se hizo sobre los cálculos de una reforma tributaria que ha recibido golpes muy importantes en la Corte Constitucional. Esto nos da una situación, insisto, muy difícil, una situación que obliga al gobierno nacional a presentar un presupuesto general de la República que, como ya lo dijo nuestro director de la Unidad de Gestión del Riesgo, no fue aprobado en el Congreso, va a salir por decreto. Y es un presupuesto general de la Nación que está atado en 11 billones de pesos a una ley de financiamiento que no quieren aprobar los partidos y los sectores de la oposición. Y que, dicho sea de paso, es la ley de financiamiento con el menor monto de las 8 o 9 leyes de financiamiento que se han presentado en los gobiernos anteriores. A todos se las aprobaron sin miramiento alguno, sin discusión alguna. Nos tocó el gobierno del cambio en uno de los momentos más difíciles en términos presupuestales. Es uno de los momentos más difíciles en términos presupuestales para Colombia. Y lo peor es que se va a ver reflejado en la disminución del dinero disponible para diversas carteras en el año 2025. Quienes protestábamos, por ejemplo, por la reducción que se le hacía al Ministerio del Deporte, ahora sí que van a ser mucho más dolorosos los recortes que se hagan no solo en ese ministerio, sino sobre todo en inversión social. Entendemos que el gobierno anterior dejará grandes deudas, además con altos intereses, por la problemática que significaba el COVID-19. Pero entonces, ¿por qué ese mismo sector político no entiende que es necesario conseguir más recursos para poder caminar la administración del Estado, a la par que se van llenando esos huecos financieros? Peor todavía, las reducciones casi que van a afectar obligatoriamente las dinamizaciones de los mercados que estaban trabajando de buena manera por la inversión del Estado. Claro, personajes como Catherine Miranda celebran esto. Mientras tanto, hoy el país lo lamenta. Esperemos y exijamos que las estrategias del gobierno en adelante sorteen de buena manera y con cero derroche esta jugada sucia y destructiva por parte de la clase política tradicional contra el pueblo colombiano. ¿Qué opina de la estrategia que está realizando el uribismo para torpedear la economía colombiana, que a día de hoy sigue progresando constantemente? ¿Qué cree que debe realizarse para mejorar el tratamiento financiero del Estado en el 2025 y lograr menguar los efectos adversos que pueda causar esta crisis presupuestal? Dejen su opinión, su propuesta en un comentario de esta publicación para amenizar el debate. Ya saben que yo soy Hernán Muriel y les agradezco infinitamente su apoyo a la comunicación alternativa y a Cofradía para el Cambio.